La tarde del sábado 4 de mayo, Tania N., candidata suplente del PRI a diputada local en Puebla, fue detenida en presunta posesión de armas y drogas. Su captura ocurrió en un operativo conjunto entre la Policía Estatal y la Secretaría de Marina. Luego de la audiencia inicial que comenzó el lunes, el juez de control calificó como legal su aprehensión durante un operativo en la colonia Tres Cruces. Por ello, la candidata y 6 hombres originarios de Michoacán, Jalisco y Puebla, incluyendo un menor de edad, se quedarán en prisión para enfrentar su proceso. En el caso del joven, fue trasladado al Consejo Tutelar para Menores Infractores. Autoridades indican que al momento de su detención les aseguraron armas largas y cartuchos de uso exclusivo del ejército, chalecos tácticos, estupefacientes, un inhibidor de señal, entre otros objetos. La autoridad judicial otorgó la ampliación del término constitucional a 144 horas para definir la situación jurídica de los imputados, con la finalidad de permitir al abogado defensor presentar pruebas a favor de sus defendidos. Este martes, la dirigencia estatal del PRI pidió respetar la presunción de inocencia y no utilizar el hecho políticamente. Nosotros pedimos y hacemos un llamado recalcando que respetemos el Estado de Derecho, que respetemos el trabajo de las autoridades y que esperemos a que se hagan las investigaciones pertinentes, pero bajo la presunción de inocencia. Alfredo, hermano de Tania, se encuentra en prisión desde hace 3 años por posesión de drogas y 19 armas de uso exclusivo del ejército. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo en la magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. La divulgación desde la mañanera de los datos personales de María Amparo Casar, la insólita acusación en contra de la directora de Mexicanos contra la Corrupción, de que cayó en actos precisamente de corrupción porque cobró un seguro y la pensión por el fallecimiento de su esposo. Esto ocurrido hace más de 20 años. Un acto político difícil de calificar. Sí, que hemos calificado aquí como una vileza. Cuando se intenta manipular con mentiras, porque es con mentiras, una tragedia personal para tratar de sacar raja política con ella, se pierde el sentido ético de la política y del trato entre personas. Hoy vamos a tener una amplia entrevista sobre toda esta historia con María Amparo Casar. Ya estamos con mi amiga, colega, compañera, mucho tiempo en ADN 40, María Amparo Casar. Es un placer, María Amparo, tenerte hoy con nosotros, aunque las circunstancias en este caso no son las mejores. No son las mejores, pero me da gusto. Tú y yo nos conocimos allá en el 95. Sí, 1900, no, en el 87. Nos conocimos en Chihuahua. En Chihuahua, en el 87. Y desde entonces, pues mantuvimos una amistad. Muchas gracias, Jorge, por esta entrevista. Una amistad y un aprecio, un reconocimiento absoluto por tu trabajo. Y, a ver, todos sabemos el caso que estamos hablando, ya lo presentamos hace unos minutos, lo hemos hablado en estos días. Yo nunca había visto en una disputa de poder la manipulación de una tragedia personal, familiar, para convertirla en un tema político, por lo menos no de esta magnitud. Yo tampoco, para mí fue una sorpresa. Jorge, escuchar en la mañanera, había tenido un previo aviso, ya entraremos a ello, por el libro que escribió el presidente López Obrador, ese libro que se llama Gracias y que empezó a circular en febrero. Ahí tuve la primera noticia y después, pues este viernes pasado, amanezco y en la mañanera, yo sí veo las mañaneras, Jorge, y de repente empiezan a hablar de mí 40 minutos y el director de Pemex,
Y de una manera, ya en el libro había tocado la tragedia con muy poco tacto, con muy poco sentido humanitario, aparte de falseando hechos a los que ahorita entramos, pero también para mí fue una sorpresa, sobre todo que un presidente de la República litigue una cosa en los medios en vez de utilizar los canales institucionales. Si él piensa que yo cometí un delito o una falta administrativa o lo que él piense, pues creo que quién más que él tiene abiertas, tronando el dedo para poder presentar una denuncia y llevarla con el sigilo que se debe de llevar, pero no, quiso hacer un verdadero show mediático, como tú dices, lucrando con una tragedia que aunque fue hace 20 años, Jorge, tú me acompañaste en esos momentos. Pero, a ver, hace 20 años ocurrió, fallece Carlos Márquez Padilla, tu entonces esposo, y cae de una ventana del 12º piso de Pemex, y han pasado 19 años. 19 años han pasado de esos hechos, nunca se había discutido, nunca se había analizado, nunca el presidente, como tú dices, lo pone en su libro. Ahora vamos a ese tema, pero en el libro no deja de ser una opinión, aunque diga algunas cosas. Hay muchas cosas, el presidente no se atiene estrictamente a la verdad, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que se reviva este tema? Tú tienes ahí dos acusaciones, que es la que hace el presidente. Primero, que se falseó el accidente de Carlos para decir que fue un suicidio, para decir que fue un suicidio, para decir que fue un accidente, perdón, y luego que entonces a partir de ahí cobras un seguro y una pensión que le correspondía simplemente porque era un derecho adquirido, porque era funcionario de Petróleos Mexicanos. ¿Qué ocurre en todo este proceso? El presidente dice en su libro, y lo dijo también en la mañanera, que tú y Héctor Aguilar también van a ver al procurador, a Bernardo Batis, para pedirle por favor incluso que cambiara la investigación de accidente, de suicidio a accidente, para poder cobrar esas cosas. Tú has dicho, nunca he visto en mi vida a Bernardo Batis. Es posible que lo haya visto en algún seminario, en fin. Sí, bueno, pero en una reunión privada. Nunca he pisado la Procuraduría, la entonces Procuraduría de la Ciudad de México. Nunca fui ni sola, ni con Héctor Aguilar Camín, ni con nadie a ver a Bernardo Batis. No conozco sus oficinas, no lo conozco a él, y no fui a pedirle ningún favor a Bernardo Batis. Eso es una patraña, eso es una calumnia, Jorge, decir que yo fui a hablar. Y después, lo que dice en el libro, él dice, hasta me lo sé de memoria, vino Bernardo Batis, vino Bernardo, ni siquiera el apellido, a verme y a plantearme que le había pedido esto. Los dos consideramos que era incorrecto, pero el influyentismo prevaleció, punto. Y luego ya sigue con la pensión y tal. Yo creo, no soy jurista, Jorge, algo sé de derecho, pero yo creo que se están autoinculpando, suponiendo, sin conceder, que yo hubiese ido allí. Oye, que un procurador y un jefe de gobierno se presten, por el motivo que sea, se presten a alterar el acta criminalística que ellos dicen que decía suicidio, pero nunca la han expuesto. A ver, la única acta que conocemos, que es la pública además, es que fue un accidente. Hay declaraciones, de distintos tipos de declaraciones de exfuncionarios de Petróleos Mexicanos, que también en su opinión fue un accidente. Pero, como tú dices, si se manipuló el acta, se cometió un delito. Pues sí. Pero lo cometieron las autoridades. ¿Y qué dos autoridades? El jefe de gobierno y el procurador de la ciudad. Ahora es miembro de la Judicatura Federal y el presidente de la República. Así es. Entonces, Bernardo Batis no ha salido a declarar nada. No creo que salga él a decir
que yo fui, porque pues no tendría manera de comprobarlo. Pero bueno, yo me he pasado todo este sexenio diciendo, no hombre, esto no creo que pueda suceder, y sucede. Entonces, no lo sé, todo lo que sé es lo que sabes tú, que lo publicó, lo hizo público el presidente en la mañanera, que ya eso es un abuso, usar el aparato del Estado para hacer estas cosas. Y lo que es más, no sé ni de qué se me acusa, salvo que dice que me van a acusar de que he recibido durante 19 años y medio una pensión de manera fraudulenta y que me van a acusar para que yo regrese ese dinero. Pero esto en dicho, yo no he sido notificada, como no fui notificada de la suspensión de la pensión. Además, perdón, pero si el acta criminalística, que es la única que existe, y está establecido como verdad jurídica desde hace 19 años, más de 19 años, que los hechos ocurrieron de una forma determinada, no veo cómo puede haber una acusación, siquiera cómo puede proceder una acusación en el ámbito legal. Te agrego otro elemento, Jorge, el seguro que yo recibí de vida, seguro de vida de Carlos, de la cual yo fui beneficiaria, no lo pagó Pemex, lo pagó una aseguradora que tiene Pemex. ¿Tú crees que una aseguradora, vinieron de la aseguradora, hicieron un peritaje, además del de la Procuraduría? ¿Tú crees que una aseguradora va a pagar un seguro cuando tiene la manera de no pagarlo? Pues para eso están las aseguradoras. Parte de la ética política es no utilizar las tragedias familiares que todos hemos tenido, sí, o todos tendremos de una forma u otra, sí, para sacar raja política. Yo no la había, insisto con el primer tema, mira, no lo había visto nunca. Yo tampoco, tú eres un hombre mucho más informado que yo, y si no lo viste tú, pues tampoco yo. Me parece, no me gusta andar adjetivando sin pruebas, pero me parece realmente de una falta de humanidad, me parece de una ruindad estar utilizando este caso 20 años después por un propósito político. Y te digo un propósito político porque él mismo lo contextualizó en la presentación de un libro que acabo de publicar. Este es el libro, se llama Los puntos sobre las IES, se presentó la semana pasada apenas. El martes 30. Pero tiene un subtítulo, Los puntos sobre las IES, desmembras el sexenio con una crítica muy legítima, y tiene el legado de un gobierno que mintió, robó y traicionó. Para muchos es una respuesta a la presentación del jueves pasado de este libro. Yo haría un matiz, creo que esto lo detonó, lo dijo el propio presidente, la primera vez que revela el caso, que fue el viernes pasado, lo revela ahí y de paso se chuta a Jesús Silva Herzog y a Héctor Aguilar Camín, que lo presentaron. Entonces ya nos mete y nos llama cretinos, hipócritas, corruptos y en fin, todos los adjetivos que usa el presidente. Pero dado que tengo el antecedente del libro de él, del libro Gracias, que en la página 100 relata esto que estamos conversando tú y yo, supongo que ya venía cocinándose. Entonces yo agregaría a esto de la presentación del libro, pues que tuvo su éxito, corrió mucho, en fin, agregaría el trabajo que hace Mexicanos contra la Corrupción. Claro, por supuesto. Me ha mencionado 70 veces, alrededor de 70 veces en la mañanera, siempre de manera pues muy despectiva, lo que es más me llama la señora. Nunca he reconocido hasta este momento que soy la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. Siempre ha dicho que soy un títere de Claudio X González, aunque hace 4 años que no está. A ver, además un trabajo, se puede estar de acuerdo o no con él, con los detalles, pero a Peña Nieto, vamos a decirlo así, le hicieron lo mismo, ¿no? O sea, ocurrió durante el sexenio de Peña Nieto, ocurre durante este sexenio, y son casos objetivos que en todo caso se tendrían que discutir y analizar los casos en sí, no descalificarlos. A ver, uno de los beneficios, entre comillas, que puede tener todo esto es que
medio mundo está leyendo el libro, o por lo menos en el círculo rojo, para llamarlo de alguna forma. Es muy difícil conseguirlo en papel el libro porque está agotado en todos lados. Yo se lo recomiendo muy ampliamente, pero ¿qué dice el libro? Es un libro, como tú dices, con un subtítulo fuerte, pero cada uno de los capítulos está todo respaldado con cifras incluso oficiales, hechos, documentos, evidencia. Lo que te quiero decir que no es un libro de opinión, es un libro que está bien... Un reportaje de investigación en realidad es eso, ¿no? Y se llama Los puntos sobre las IES porque está estructurado en 6 capítulos que son impunidad, ilegalidad, incompetencia, incongruencia, no encontré una solo con, entonces está entre paréntesis, desinformación, opacidad en realidad, y a mí el que más me gusta, pues porque tengo la vena académica, es desinstitucionalización, que es como empieza el libro y donde platico cómo pues al presidente no le gustan los contrapesos y escribo de manera muy puntual cómo desde 2019 empezó en su intento, muchas veces fallido, otras veces muy exitoso, de desaparecer el mayor número de contrapesos. Y yo estoy sufriendo ahora una de las vías preferidas de López Obrador para debilitar a los órganos autónomos o incluso a los poderes, como el Poder Judicial, que es manchar la reputación de los integrantes. Tú recuerdas las veces que mencionó a Lorenzo Córdoba como integrante del INE, pero así, pues las vías son la captura. A Norma Piña o a otros ministros de la Suprema Corte. Así es. Entonces, las vías que yo digo por las cuales ha habido un retroceso democrático que minan estos poderes, Jorge, son 4 básicamente, que es los apretones presupuestales, que les ha bajado pues 27% de presupuesto a lo largo del sexenio. Por otro lado, la captura, el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿sí?, donde ponen a una persona que ni siquiera contaba con los requisitos constitucionales para ocupar, me refiero a la señora Rosario Piedra. El otro ha sido la desaparición de algunos, como el Instituto Nacional de Educación Educativa, simplemente por decreto, ¿no? Y finalmente el daño a la reputación de los integrantes de los poderes o de los... Yo estoy siendo víctima ahorita del daño a mi reputación. Y de algo que se vuelve norma y que ocurre también con este proyecto de ley de amnistía que se acaba de aprobar, o la reducción de las posibilidades de iniciar un juicio de amparo, que es colocar al Poder Ejecutivo por encima de los otros poderes. En el Legislativo, por lo menos en esta terrible legislatura que hemos terminado, ya lo vimos entregado al Poder Legislativo, pero es un intento constante de no solamente gobernar, sino hacer justicia, y hacer justicia a partir de dichos y desde el Ejecutivo, no desde los tribunales. Yo no sé si dimensionamos 2 cosas los mexicanos. Uno es lo de la recién aprobada parte de la ley de amnistía. Bueno, a lo mejor, Jorge, me beneficio de ella. Sí. Bueno, depende de quién gane el 2 de junio. Para tener un poco de humor, porque me lo he pasado muy mal estos 4 días, así que me da mucho gusto estar contigo, con un amigo. Es muy doloroso poner a alguien, en este caso, tus hijos, tu familia, a revivir una serie de eventos a partir de, vamos a llamarlo como quieras, una decisión política para usarlo como instrumento político. ¿Cómo te has sentido? Eso es lo que te quería preguntar para terminar. ¿Cómo te has sentido estos días? Deben haber estado, para decirlo suavemente, de la fregada, terribles. Usados para intentar acallarme. No, estoy aquí contigo, por lo tanto no me van a callar. Ha sido muy difícil. Mis hijos, mi hijo y mi hija ya son un hombre y una mujer, hechos y derechos. La están pasando mal, están muy molestos. Son un daño colateral de su mamá. Y eso, como mamá, me da un sentimiento de culpa
aparte de lo mal que me estoy sintiendo, lo insegura, tengo miedo. Un miedo razonable, un miedo que no me lleva a la parálisis, pero finalmente un miedo de que se utilice el aparato del Estado en contra mía, de mi integridad física. Sí, te tengo que decir, no que me lleve, te insisto, a la parálisis, pero a la vez lidiando con mis sentimientos de hace 20 años y lidiando pues con la legítima preocupación de los datos personales de mis hijos y de verse involucrados en algo que ellos no eligieron, ¿sí? Ellos no eligieron que su mamá fuera presidenta de Mexicanos o una crítica o lo que sea, y me siento culpable frente a ellos que estén viviendo este momento por mi culpa. Eso quizá, Jorge, es lo que más inquieta me tiene, lo que más tronada me tiene. María Amparo, muchísimas gracias por esta plática, por esta entrevista, por muchos años de amistad. Gracias. Gracias a ti, Jorge. Gracias. Día clave para Donald Trump en el juicio que enfrenta por falsificar documentos para ocultar un pago a la actriz para adultos Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, y así comprar su silencio sobre la relación que habrían mantenido en 2006. Daniels, de 45 años, subió al estrado y contó cómo fue el encuentro sexual. Por momentos se vivieron acalorados intercambios de palabras entre Daniels y la defensa de Trump. Incluso el juez le advirtió en varias ocasiones que no eran innecesarios los detalles que daba sobre la relación íntima. En tanto, Trump permaneció el mayor tiempo serio, escuchando las afirmaciones de Daniels, a quien ha calificado como mentirosa y que se ha referido a ella con el sobrenombre de cara de caballo. Antes del interrogatorio de la defensa, Daniels proporcionó, a petición de la Fiscalía, un relato detallado del mencionado encuentro. Dijo que se reunió con Trump en la suite de un hotel en Lake Tahoe en 2006, que hablaron de su familia y trabajo y que no sabe cómo, pero terminó en la cama con el empresario. Incluso mencionó que Trump le dijo que le encontraba parecido con su hija Ivanka, que la gente la subestimaba porque eran hermosas. Según Daniels, en 2016, después de que Trump lanzara su campaña presidencial, se enteró que él y su abogado querían comprar su silencio. El intermediario en esta negociación fue Michael Cohen, ex abogado y mano derecha de Trump, quien se espera ahora sea uno de los testigos estrella de la Fiscalía. El juicio se centra en un pago de $130,000 que Trump le hizo a Michael Cohen, quien a su vez entregó a Daniels. Trump enfrenta 34 cargos, entre ellos el de falsificación de documentos comerciales para ayudar a encubrir una aventura extramatrimonial. Bueno, y antes de irnos, le informo que sigue el conflicto en las universidades de Estados Unidos por la intervención israelí en Gaza, una posición que ha sido muy controvertida en esas escuelas, con el alumnado muy dividido. Mientras tanto, en México comienza a generarse una mayor llegada de palestinos como migrantes que tratan de cruzar la frontera, y esto ha generado también una preocupación enorme en la propia Unión Americana. Cada vez son más las universidades en Estados Unidos las que se unen a las protestas a favor de Palestina. Si bien la mayoría son pacíficas, la policía sigue desmantelando los campamentos. En la Universidad de Paul, donde estudiantes mantienen su protesta con un campamento, el domingo 5 de mayo fueron increpados por un grupo en apoyo a Israel, lo que generó tensión. Esto es lo que busca evitar el gobierno estadounidense a toda costa. Y mientras unos estudiantes son retirados, otros regresan. Los manifestantes pro-palestinos, a los que la policía había impedido el acceso a un campamento en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el lunes derribaron las vallas y, entrelazados de los brazos, permanecieron junto a las tiendas de campaña. Lo mismo ha ocurrido en el sur de California, donde universidades y colegios se han unido a la protesta. De acuerdo con el denominado Grupo Estudiantes por la Justicia en Palestina, el objetivo es defender a Gaza y exigir que se deje de financiar intereses israelíes. Pero no solo es en Estados Unidos. Este tipo de manifestaciones de apoyo se registran en varios países europeos como España, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania. En México, desde la semana pasada, se instaló un campamento en Ciudad Universitaria, a un costado de la rectoría. ¡Y tiemblen! ¡Y tiemblen! ¡Y tiemblen los sionistas! ¡Que América Latina está toda con
A estas protestas en México se suma el arribo de migrantes palestinos que buscan ingresar a Estados Unidos. Autoridades del Estado de México y Veracruz rescataron a 700 migrantes abandonados por sus traficantes. Entre ellos había varios palestinos. Lo mismo ocurrió en el municipio de Chicoloapan, donde una llamada anónima alertó a las autoridades sobre la presencia de varias personas en una bodega. En el lugar encontraron 208 migrantes de diferentes nacionalidades, entre ellos de Palestina. Bueno, nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Es muy fácil. Escanee el símbolo QR que aparece en pantalla y podrá ver muchos reportajes especiales y contenidos que probablemente se ha perdido de estos últimos años aquí de Todo Personal, sobre todo lo más emblemático. Descanse, sueñe bonito y bueno, nos vemos mañana, por supuesto, muy puntuales aquí a las 11 de la noche. Tú también sueña bonito, Jorge. Trataremos, Viviana, y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.